a Startupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de 6 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En este episodio vamos a poder aprender cuál es el proceso que hay detrás de la creación de una startup exitosa y descubrir qué sucede luego de ese éxito, cuando la empresa empieza a crecer y un día inesperadamente te llaman para comprarla. ¿Qué se siente en ese momento en que te preguntás si vender o no tu empresa, que para muchos es como nuestro hijo? ¿Cómo se hace para tomar esta decisión tan difícil? Todo esto y mucho más, así que quédate con nosotras para poder descubrirlo. ¿Quién les habla? Memi Sorcín, me acompañan como siempre Luisina Gala Golosetti y nuestra invitada del día de hoy. Ella es la CEO y cofundadora de Empretienda, la plataforma online que permite crear y administrar tiendas de e-commerce, recientemente adquirida por Ualá, la fintech más grande de Argentina y Latinoamérica, así que bienvenida a Startupeando, Ariana Onega. ¿Cómo estás, Ari? Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación, chicas. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, Luisi, también. Un gusto estar acá las tres compartiendo y encontrarnos en otro espacio. Ari estuvo participando con nosotros en Doers, nuestro programa de incubación para emprendimientos tecnológicos, contando su experiencia el año pasado a los emprendedores. Una semana antes de la adquisición fue por ahí. Entonces, Estábamos vimos la pronto. noticia y fue, Memi, mirá lo que sucedió. Sí, fue muy loco. No nos dijo nada, obviamente, nada. Y a la semana se ve la noticia de la adquisición de Walla. Había mucha confidencialidad. Me imagino, los contratos firmados de confidencialidad claves de los procesos de adquisición. Totalmente. Sí, así fue inesperado y lo bueno es que pudimos conocer todo el antes. Bueno, cómo vos estabas creando la empresa en ese momento para que hoy nos vas a contar, bueno, cómo estás ahora. Pero antes de empezar, vamos a partir dándole a conocer al público, por ahí si hay emprendedores nuevos que recién empiezan en el ecosistema y que no conocen qué es un e-commerce. Bueno, contanos un poco de qué se trata Empretienda. Me parece perfecto. Empretienda básicamente es una plataforma autogestionable que permite que emprendedoras y emprendedores puedan crearse una tienda online para vender por internet de manera simple, rápida y accesible. ¿Y cómo funciona? Bueno, nosotros desarrollamos toda una tecnología a través de la cual una persona, completando un formulario de 3 campos, automáticamente accede a un panel administrador donde va a cargar sus productos, sus ofertas, sus descuentos, su stock, métodos de pago, envío, diseño, etcétera. Y todo lo que vaya haciendo a través de este panel administrador se va viendo reflejado en su tienda online, que es un sitio web que está disponible en internet con un dominio, que ya está puesto en un servidor, que ya tiene todas las configuraciones de seguridad realizadas y a través de las cuales las personas pueden entrar y comprar con un carrito de compra integrado. Esa maravillosa experiencia que quienes compramos por internet nos encanta, que entramos, elegimos los productos, cargamos el carrito, pagamos, elegimos cómo queremos que nos manden el producto sin hablar con nadie, que es un poco la magia del comercio electrónico. Claro. Nosotros en Duer, siempre que nuestro programa de incubación online, siempre hacemos mucho hincapié en que los proyectos siempre tienen que salir de un problema. No tenemos que pensar un producto y después ver cómo se lo encajamos al mercado, sino pensarlo al revés y partir del problema. ¿Cómo nació Empretienda y cuál es el problema? ¿Cómo te diste cuenta de ese problema que sentías que necesitabas resolver? Yo estaba estudiando licenciatura en Ingeniería Comercial acá en la ciudad de Rosario y en el proceso de la carrera había una materia que trataba de armar un modelo de negocios, de una idea de negocios de cero. Y cuando estaba haciendo la investigación del mercado, yo tenía otra idea para hacer, quería hacer una aplicación que se llamaba Teen Dog, como un Tinder de perros, pero no para buscarle novio a los perros, sino para ir a adoptar animales. Y un poco estaba haciendo ese análisis. Y en el medio me encontré con el mundo emprendedor, cuando empecé a ir a charlas y demás para pensar cómo estructurar este proyecto. Y me encontré con otra cara, realmente no conocía nada del mundo emprendedor, mucho menos de las mujeres emprendedoras de acá de Rosario. Y empecé a hablar con ellas, con los feriantes, les consultaba qué hacían, cómo lo vendían.
y veían que resolvían muy rápido el tema cómo vender el producto físicamente, estamos hablando 2016, 2017, pero encontraban mucha resistencia a poder venderlo online, ya sea por un no conocimiento de utilizar las redes sociales o qué redes sociales utilizar y todo un problema de automatización de la venta online. Veía como mucha resistencia ahí. Entonces me puse a investigar qué pasaba con las plataformas actuales y por qué no las utilizaban y veía que las notaban como marcas muy alejadas de su realidad, la veían como marcas muy pensadas para grandes pymes o empresas, como que no se ajustaban a sus necesidades de emprendedor. Entonces descubrí que ninguna de las plataformas que existían en ese momento le hablaban al emprendedor y le resolvían poder vender rápido y fácil con una barrera de entrada casi nula y que realmente la marca se identifique con ellos. Así que por esa oportunidad en el mercado es que decidimos crear Empretienda. Claro, y en Pretienda no lo creaste tengo entendido, sino que es un proyecto en conjunto, Sí, un sí, sí, proyecto en creamos. pareja, si no me equivoco, y justamente vos no sos el socio tecnológico, sino que sos, digamos, el socio de negocio, siempre le decimos nosotros, esta complementariedad esencial que tienen las startups y los emprendimientos. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo? Nosotros trabajamos con nuestros incubadores, con nuestros incubados, mucho el concepto de ir desarrollando de a poco un producto, de ir poniéndolo a prueba. ¿Cómo fue ese primer desarrollo y también ese primer contacto con los clientes donde realmente te das cuenta si al final lo que hiciste a alguien le interesa o no? Al principio hicimos como pudimos, no teníamos toda esta teoría de empezar a hacer de a poco, ir testeándolo en el mercado, así que Luciano, quien fue el socio fundador de Empretienda y es el programador, quien armó toda la tecnología de cero, quien sigue manejando toda la tecnología ahora dentro de Walla de Empretienda, fue desarrollando a medida de que nosotros, tanto él como yo, veíamos que tenía la competencia y que le podía servir al público objetivo que nosotros queríamos apuntar, pero no hacíamos demasiado feedback de producto. Entonces, un poco nosotros nos sentamos e ideamos cómo queríamos que fuera la plataforma, cómo queríamos que funcione, y la hicimos, y a fines del 2017 teníamos un MVP que no era para nada MVP, era súper completa. Nuestra plataforma ya permitía vender por mayor y por menor en una misma tienda, diferenciando producto, stock, configuraciones de diseño, o sea, un MVP Fue sin ser por todo, MVP, sí, sí. Todas y las que nunca funcionalidades que las usaba, la tenía. las metíamos y que nunca fuimos validando realmente. Las íbamos probando entre nosotros con algunos amigos o conocidos así cercanos y recién a mediados del 2019 es cuando empezamos a abrir la plataforma realmente a diferentes emprendedoras, emprendedores de acá de Rosario para que nos vayan dando su feedback y a partir de ahí sí empezamos a trabajar en decir, bueno, a ver qué necesitan, a ver qué podemos dar, a ver cómo podemos ajustar, pero en todo el primer comienzo fuimos como muy de nuestro lado el análisis del producto y basado 100% en la competencia. ¿Y cómo fue ese crecimiento? O sea, ¿cómo fue el aumento que fueron teniendo de esos primeros usuarios? ¿Fue basado más que nada en el boca a boca? ¿Es un producto más viral? ¿Fueron mucho la publicidad? ¿Cómo llegaron al crecimiento que tuvieron? Que también me gustaría que me cuentes un poco de las métricas que tienen estos primeros años de crecimiento. ¿Cómo lo lograron, digamos? Sí, fue muy loco porque en realidad nosotros, desde que teníamos el primer MVP, que fue a fines del 2017, hasta mediados del 2019, no se lo mostrábamos a absolutamente nadie, no buscábamos clientes, era como nuestro hobby y tanto Luciano como yo teníamos trabajos en paralelo. Cuando en mediados de agosto del 2019 decidimos renunciar a nuestros trabajos y enfocarnos 100% en Empretienda, es que empezamos con un plan. ¿Cuál fue nuestro plan? Bueno, empezar a hacer un análisis con los clientes que teníamos, que eran muy poquito, había, me parece que 50, 60 personas que utilizaban Empretienda, hablar con ellos, a ver qué necesitaban, qué podíamos ajustar, e hicimos una programación para hacer el lanzamiento de una nueva versión para febrero del 2020, que ese relanzamiento de la nueva versión ya incluía hacer una campaña de publicidad en redes sociales y demás. Entonces, en toda esa mitad del 2019 y enero del 2020 nos enfocamos en, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Tenemos que contratar gente para atención al cliente, armamos un manual de preguntas frecuentes, Luciano se encargaba 100% de la tecnología, yo de la parte comercial, viendo qué publicidad podíamos hacer, buscar un diseñador, hacer lindos diseños y demás.
Y en febrero del 2020 efectivamente hicimos el lanzamiento de esta nueva versión, teníamos 2 personas que nos ayudaban con la atención al cliente, y en marzo se vino la pandemia. Entonces, cuando justo en ese momento que nosotros íbamos a arrancar a hacer publicidad, que nosotros íbamos a arrancar a hacer otras campañas de conocimiento, que hasta el momento era muy orgánico y muy poquito lo que nosotros hacíamos en redes sociales, porque estábamos esperando este gran lanzamiento de febrero, tuvimos que poner un freno y dijimos, bueno, esperemos, no vamos a salir con la publicidad, vamos a esperar un poco que todo se acomode, porque era un escenario totalmente incierto para todos. Entonces, durante todo el 2020 tuvimos un crecimiento 100% orgánico por la necesidad que tenían los negocios de pasarse al mundo digital. Y yo un poco no quería hacer publicidad con eso, soy como muy cuidada de todas esas situaciones, y no me sentía bien como haciendo publicidad ante una situación tan incierta para todos, y decir, bueno, sí, yo tengo una solución que resuelve una necesidad puntual, pero quien la necesite me va a encontrar y yo no lo voy a salir a buscar y poniendo plata y a través de una publicidad paga, como que no me parecía muy lindo, no sé, empáticamente, es como algo muy personal que me sucedía en ese momento. Sí, sí. Entonces, durante todo el 2020 crecimos de manera orgánica y se llegaron a crear hasta 300 tiendas por día, lo cual para nosotros era una locura porque teníamos 60 clientes, ¡Un pasamos a tener montón! 300 por día y siendo 4 personas. Wow. Entonces era como un montón, y más o menos en mayo, junio del 2020 incorporamos un tercer socio, para no ser solamente Luciano y yo. Ahí se incorpora Atilio, que él venía de ser cofundador de Movex, una solución de cobros, y básicamente entre los tres empezamos a estructurar y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para todo este año? Organizarnos. Organizar los números, organizar las finanzas, organizar el crecimiento, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, planteemos objetivos que no teníamos absolutamente nada de eso. Entonces fue clave para el equipo que él nos empiece a ordenar y ayudar con esa visión mucho más grande para el negocio. Y ahí es donde dijimos, bueno, nosotros nunca habíamos levantado inversión, nunca habíamos tenido pérdida de dinero, siempre lo que íbamos ganando de la empresa lo íbamos reinvirtiendo. Y básicamente dijimos, va a llegar un momento que vamos a necesitar plata para hacer un crecimiento mucho más exponencial, y nos lo planificamos para mediados del 2021. Dijimos, crezcamos todo este 2020, organicémonos en la mitad del 2021 con asesores financieros, legales, contables, y de todos esos temas, y mediados del 2021 arranquemos la búsqueda de levantamiento de capital. Y un poco así es como fuimos organizando este plan, y durante todo el 2020 crecimos orgánicamente. En la mitad del 2021 le empezamos a meter mucho en lo que era prensa, porque nosotros teníamos el objetivo de levantar capital. Entonces dijimos, además de toda la publicidad que empezamos a hacer para adquirir clientes, también necesitamos que las otras empresas nos conozcan y empezar a Claro. tener un posicionamiento de la marca que no lo habíamos pensado nunca. Así que recién a principios del 2021 arrancamos con todo lo que es publicidad en redes sociales y publicidad de prensa con notas y demás. ¿Y cuál fue el principal desafío de ese crecimiento tan acelerado? Porque 300 nuevas tiendas por día es un número enorme. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos o dificultades que tuvieron que superar con un crecimiento tan exponencial? Por suerte, nosotros teníamos la tecnología súper preparada para eso y nunca tuvimos problemas en el crecimiento, no tuvimos caídas del server y todo eso que quizás puede suceder. Luciano, la realidad es que es muy bueno con eso y había pensado ya en una estructura en todo ese crecimiento, así que de la parte tecnológica no tuvimos dolores de cabeza. Los dolores de cabeza venían un poco en todo lo que era atención al cliente, en que no queríamos tener una falla ahí, y yo me encontraba respondiendo mails hasta las 9 de la noche mientras tenía que estar haciendo otras cosas, pero entonces no teníamos ninguna estructuración en esa parte, y para nosotros la atención al cliente era fundamental. Entonces, uno de los principales desafíos fue eso, armar un equipo de atención al cliente sin tener conocimientos de absolutamente cómo armar un equipo, porque era la realidad. Empezar a contratar gente para que me ayude a mí en la parte comercial de marketing, empezar a ver qué servicio podíamos terciarizar para delegar, y cómo empezar a sacarnos tareas de Luciano y de mí para que no esté tan centralizados en nosotros. Eso fue el principal desafío, y empezar a decir, bueno,
Lo contable se puede encargar toda otra persona. Lo legal lo podemos tener terciarizado con un estudio que nos ayude, nos asesore con unos buenos TIC, con unas buenas políticas y empezar a delegar esos temas del día a día que nos estaban cargando demasiado y que no nos estábamos dando cuenta porque estábamos tan en ese día a día, hasta respondiendo consultas y ayudando a un cliente a configurar un dominio que claramente teníamos que poder soltar. Increíble, porque con 300 clientes por día y un equipo de 4 personas, lograr toda la estructuración debe haber sido sumamente estresante, pero por suerte pudieron crecer y mantenerlo. Y con todo ese crecimiento llegó la oportunidad de venta. Esa Sí. oportunidad que llegó de la mano nada más y nada menos que de Ualá. ¿Podés contarnos si es algo que llegó inesperadamente? ¿Lo saliste a buscar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Nosotros estábamos en la búsqueda del levantamiento de capital. Nosotros queríamos recibir una inversión y con esa inversión hacer el caminito común de levantamiento de capital, con una ronda, pre-seed, seed, etcétera. Y mientras estábamos hablando con diferentes fondos, estábamos asesorados con personas del mundo de las finanzas, con personas del mundo legal que se dedican exclusivamente al levantamiento o ventas de empresas. Y en ese proceso, cuando hablábamos con fondos y demás, llega una oportunidad de venta de otra empresa, no de Ualá, que nos dicen, che, estamos interesados en comprar en pretienda, y nosotros nos miramos entre los tres y dijimos, che, ¿venderíamos la empresa? No, ni en pedo. Esa fue mi primera respuesta. No, ni loca vendería la empresa, no, ni me hablen de ese tema. Ya teníamos todo el modelo armado de la plata que necesitábamos, de cuánto íbamos a levantar, de cómo lo íbamos a recuperar, teníamos absolutamente todo armado financieramente para el levantamiento de capital y nunca se nos había cruzado por la cabeza vender la empresa hasta ese momento. Dijimos, no, no venderíamos la empresa y mis socios me dicen, bueno, tranqui, pero escuchemos a ver qué tienen para decirnos. Yo estaba como bastante negada con la idea. Y yo digo, es verdad, escuchemos qué tienen para decir. Y junto con esa propuesta llega otra propuesta de adquisición de otra empresa que tampoco era Ualá, y dijimos, bueno, che, algo está sucediendo. Si dos empresas vienen y nos dicen que están interesados en comprar en pretienda, es porque algo no estamos viendo. Y nos sentamos y dijimos, bueno, ¿por qué no venderíamos la empresa? Y ahí cuando internamente empecé a buscar esa respuesta, me daba cuenta que por el único motivo que no quería vender la empresa era por una cuestión de miedos y ego mío, de que no sabía qué iba a pasar después. Al no tener el conocimiento y de no haberlo estudiado durante 1 año y medio, como venía estudiando el levantamiento de capital, me daba mucho miedo esa situación. Entonces, mi socio Atilio me cambia la pregunta y me dijo, bueno, si vos le tendrías que vender la empresa a alguien, ¿a quién se la venderías? ¿Con quién te sentirías cómoda vendiendo la empresa? Yo digo, creo que se la vendería a Ualá. No, Y me dijo, literal, ¿por qué? o sea, salió Literal. de tu cabeza. Le digo, creo que se la vendería a Ualá. Y me dijo, ¿por qué le venderías a Ualá? Le digo, yo soy fanática de la marca Ualá, soy una de las primeras 100.000 usuarias de Ualá. Le digo, me gusta lo que están haciendo, me gusta que trabajan por la inclusión, me gusta que armaron lo de Ualabit. Le digo, creo que en Pretienda sería algo que les aportaría valor a la empresa. Y me dijeron, bueno, hablemos con Ualá. Y nosotros fuimos a hablar con Ualá. Atilio tenía un contacto, hablamos con Wala y les dijimos, che, ¿estarían interesados en comprar en pretienda? Y nos dijeron, sí, nos interesa analizarlo. Y ahí arrancamos el proceso de análisis y de todos los procesos de due diligence de la venta de la compañía. Pero hasta ese momento nunca habíamos hablado con Wala, nunca teníamos intención de vender la empresa, pero sucedió. Tremendo, la verdad que una súper historia y demuestra cómo al final cuando uno quiere algo tiene que ir y buscarlo, o sea, no hay muchas vueltas. Uno construye su propia realidad, evidentemente, arranca con el pensamiento y a partir de ahí la acción. ¿Y cómo es si vos podrías explicarle a un emprendedor qué implica vender la empresa? Porque nosotros tenemos un montón de episodios que se habla sobre el levantamiento de capital clásico que vos dijiste anteriormente, va, clásico. En realidad ya para nosotros es tradicional, pero en realidad el levantamiento de capital es para startups. Y a veces, en realidad, la idea del exit es el final del camino de todo ese proceso de levantamiento de capital, porque vos podés, como en el caso de ustedes, hacerlo antes, pero la realidad es que todo el levantamiento de capital intenta llevar a un exit. Será en todo caso oferta pública de acciones, pero si no es vender la empresa. Entonces, ¿querés contarles a los emprendedores que nos escuchan
¿En qué consiste vender la empresa? ¿Y en qué rol te deja a vos luego de la venta? Nosotros lo que hicimos cuando surgieron estas posibilidades de compra y después surgió la idea de nuestro lado de que le queríamos vender a Ualá, lo primero fue sentarnos con nuestros asesores y decirles, ¿qué tengo que tener en cuenta si vendo mi empresa? Y me acuerdo que uno de los asesores me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer cuando vendas tu empresa? ¿Qué quieres hacer? Dice, ¿qué te imaginas vendiendo en pretienda? Y lo primero que salió, tanto de Luciano como de mi lado, es decir, nosotros queremos seguir trabajando en Empretienda. Por más que nosotros vendamos, no nos importa, digamos, en qué rol queremos seguir aportando de nuestra visión en el proyecto y es súper importante para nosotros tener un tiempo, digamos, para estar ahí y para poder hacer crecer el producto como lo queremos hacer. Eso fue fundamental para nosotros. Y lo otro que era fundamental era, obviamente, tener un apoyo del otro lado, de quien nos compre, digamos, para llegarnos a cumplir esta visión. No nos interesaba tanto vender por vender, sino que queríamos vender con el objetivo de lo que queríamos llegar. Entonces, cuando nos sentamos a hablar con Walla, fue lo primero que pusimos en la mesa, decir si nosotros vendemos, queremos seguir en el proyecto, y del otro lado nos dijeron, yo compro si ustedes siguen en el proyecto, entonces estábamos súper alineados con eso. Y después creo que uno de los puntos como más fundamentales y que más dolor de cabeza por ahí genera o más miedo es el tema de la evaluación. ¿Y a cuánto vendo? ¿Cómo pongo un número? Porque no es lo mismo una evaluación para ir a levantar capital que una evaluación de venta. Y en ese caso nosotros nos apoyamos 100% en los asesores que habíamos contratado y dejamos 100%, digamos, en sus manos como una visión más general y que nos aconsejen de su lado, confiando plenamente en su visión y sacando de lado el ego, porque a veces en esas situaciones juega mucho el ego de decir, no, yo quería tanto y nuestra evaluación de empresa era tanto, bueno, pero una venta no es lo mismo que una adquisición, una venta no es lo mismo que un levantamiento de capital y empezar ahí a definir el número. Y nosotros llegamos a tener un muy buen acuerdo en el cual vendimos el 100% de las acciones de Empretienda, pero quedamos como accionistas de Walla. Tuvimos una parte de exit en lo que sería cash y tenemos un puesto laboral adentro de Walla. De mi parte, soy Product Manager de e-commerce, estoy dentro del equipo de Wallabiz y sigo liderando todo lo que es comercialmente Empretienda. Y Luciano es el Software Delivery Manager de la tecnología de Empretienda, así que seguimos haciendo lo mismo, pero mejor, apoyados de un grupo súper cálido como es el de Wallabiz dentro de Walla y haciendo crecer el producto. Y la verdad es que creo que logramos lo mejor que podíamos lograr y lo que queríamos desde el primer momento en que nos sentamos y nos dimos cuenta que estábamos todos alineados. Un súper acuerdo, porque más allá de lo económico, ya desde las acciones de Walla, más allá de las que sean, y el poder participar de este proyecto que además es me imagino lo que debe ser la cultura organizacional de Walla. O sea, mi siguiente pregunta viene por ese lado, o sea, ¿cómo ustedes, cómo se unió la cultura organizacional de Empretienda como la de Walla? Y qué lo sorprendió para bien de la cultura de esa empresa, porque parece de afuera una empresa muy moderna, la verdad que Pier Paolo en Twitter, que siempre se pelea en chiste con los de marketing que lo retan, o sea, parece algo muy adaptado a los tiempos que corren. ¿Cómo manejaron este cambio de cultura y choque culturas organizacionales? La cultura en sí, estábamos bastante alineados en cómo nosotros manejábamos los procesos, cómo nos poníamos de acuerdo en los equipos. Lo que me parece que más fue el choque y el cambio fue pasar de ser 17 personas a una estructura de 1500, donde cambiaba absolutamente toda la dinámica del día a día del trabajo, más allá de la cultura y de los conceptos que Wallaby tiene de colaborar, de poder colaborar, de ser una estructura súper horizontal, de que vos desde cualquier parte de la compañía podés hablar con otra y ponerse de acuerdo y hacer un cross-selling entre áreas y todo eso. Creo que el mayor cambio fue pasar en poder resolver todo en cuestión de minutos a entender que ahora estábamos en una súper estructura, súper organizado, con 1500 personas, que todos tienen su rol súper claro y entrar ahí como muy chiquito y decir, ¿y ahora qué hago?
y un poco nos pasó en todas las áreas. Por ejemplo, el área de atención al cliente en Pretienda todavía está haciendo todo lo que es la vinculación con todo el área de CX de Wallah, que es un área gigante que manejaban los procesos totalmente diferentes, y todo ese proceso lo hicimos con mucho feedback y desde el lado de Wallah mucho escuchando a nosotros y nosotros escuchando mucho de ellos y llegando a tener puntos de acuerdo y ponernos ciertos procesos en donde todos estemos cómodos para que no sea tan grande ese cambio estructural. Pero la cultura estábamos bastante iguales, bastante mimetizados en eso, y me acuerdo que en una de las reuniones con Pierre nos pusimos de acuerdo en eso, que ellos trabajaban mucho por la inclusión financiera y nosotros trabajamos mucho por la inclusión del e-commerce. Entonces ahí claramente ya había un punto de acuerdo muy fuerte y como una visión muy clara de qué queríamos hacer. Bueno, y lo que debe haber sido también la negociación, porque además sos chica, porque la realidad es esa, eh, por lo menos sos chica en estándares normales de negocios, sentarte en una mesa a negociar este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo viviste y qué sugerencias tenés para los emprendedores que les toque llegar a sentarse a esa mesa? Nos ha pasado en Doers, en recibir también algunos emprendedores que llegaron, empresas gigantes, y dijeron, bueno, quiero tu empresa. Entonces, ¿cómo viviste ese proceso y qué le sugerirías a alguien que llegue a estar en ese momento de negociar todo esto? Una vez que vos ya tomaste la decisión interna de, ok, si hay una buena propuesta, vendo. Bueno, pero ahora tenemos que definir cómo. Entonces, ¿qué recomendarías? Creo que una vez que tengan en claro cuál sería el camino feliz para ellos, es decir, sí, a mí me gustaría cumplir todo esto, estos son mis márgenes de negociación, hasta dónde tiraría, hasta dónde no. Una vez teniendo definido eso de entrada, es mucho más fácil sentarse a negociar. Y una vez que tenés definido lo que querés y a dónde querés llegar y todo lo demás que ya sabés porque es internamente tuyo, que lo hiciste en el negocio, el desafío se vuelve 100% emocional. Es 100% emocional. Es tener ese posicionamiento emocional de decir, ok, pueden tardar una semana en responderme y no me tengo que morir de ansiedad en el medio, porque esto puede suceder. Entonces, creo que lo más importante en ese camino, teniendo las situaciones claras y demás, es tener un buen asesoramiento en todo lo que es la parte financiera y legal, es decir, asesores en los cuales confiamos y sabemos que podemos delegar tareas que a nosotros serían un dolor de cabeza que se encarguen ellos, apoyarse mucho en el equipo, en los socios. Yo me apoyé muchísimo en Atilio y Luciano, si bien yo llevé casi todo el proceso de due diligence, me apoyaba muchísimo en ellos en la parte emocional y sin dudas tener paciencia y entender que son procesos largos y lo más difícil es que durante todo eso que va pasando, la gente no tiene que saber nada de lo que está sucediendo y todo sigue como el día a día, y por eso yo una semana antes me senté con ustedes y les conté que estábamos en el proceso de levantamiento de capital, pero estábamos por firmar un acuerdo de venta, pero sin duda el desafío se vuelve emocional y creo que lo bueno de identificarlo así desde el comienzo es que te ayuda a disfrutarlo más también. Sí, me recuerdo, te hicimos un montón de preguntas sobre el levantamiento de capital, me muero de risa, qué loco. Bueno, entonces aprendimos que si uno tiene claro el objetivo, tiene que ir a buscarlo. Vamos a tocar la puerta de las oportunidades que queremos tener. Tenemos que estar asesorados para emprender estos procesos, que tenemos que, yo siempre digo a mis clientes, vos tenés que llegar a la mesa de negociación teniendo muy claro qué querés vos. Porque si vos no sabés lo que vos querés, vas a terminar con lo que quiere el otro. Entonces siempre llego con, estas son mis condiciones. Luego llegaremos a un acuerdo en el medio, pero esto es lo que quiero yo. Esa claridad es clave en todo el proceso. Y para ir cerrando, ¿qué le espera en el futuro en Pretienda? O sea, hoy en Pretienda, dentro de Wallah, un gigante de la fintech, ¿por dónde va a ir en un futuro? Bueno, hoy por suerte estamos trabajando todo lo que es la vertical de Wallabiz. Wallabiz es la solución de cobros de Walla para pymes, emprendedores, empresas. Entonces, Empretienda se suma a esa vertical para seguir agregando valor a todo el ecosistema. Y estamos trabajando muchísimo en la internacionalización de Empretienda, es el próximo gran objetivo del año próximo, y en seguir robusteciendo el producto acá en Argentina para que cada vez más emprendedores puedan seguir utilizando Empretienda, les agreguen más valor a su negocio y empezar a crecer el producto y empezar a ir
a otros mercados también que puedan utilizar la tecnología. Así que se vienen muchas cosas por Empretienda, la internacionalización creo que es el gran desafío próximo. Excelente, Ari. La verdad que un montón todo lo que nos compartiste, que seguro va a sumar para nuestra audiencia, ya estén en esta etapa de levantamiento de capital o no. Está buenísimo saber cómo se vive el proceso desde adentro, en una reestructuración, en que de un día para el otro podés pasar a tener un montón de clientes, nuevos socios, qué tenés que tener en cuenta al momento de elegirlos y estar alineado con los valores y con los objetivos. Así que Sí, aparte, con todo esto te que no. agrego, Sí, dale, agregame, por supuesto. Memi, una cosita para que se den una idea el impacto que tuvo la venta de Voilà. Hasta el momento, el pico de tiendas que se habían creado en Empretienda por día eran de 300. Cuando hicimos la venta de Empretienda en Voilà y se anunció la adquisición y demás, se llegaron a crear hasta 900 tiendas por día. Ese es el crecimiento y el impacto. Exponencial, tal cual, como lo dicen los libros. Crecimiento organizacional exponencial, es tremendo. Y hablando ya de esto, tenemos un par de preguntas de cierre que le hacemos a todos los invitados porque nos parece importante que quienes nos están escuchando se lleven algo concreto y único también de cada invitado que nos acompaña. Así que queríamos preguntarte, si tuvieras que recomendarnos un libro para emprendedores o algún libro que te haya tocado a vos en tu vida o que te haya servido para este trayecto, ¿qué nos recomendarías? Yo no soy muy lectora, tengo que admitirlo, pero hay un libro que leí apenas arranqué con todo Empretienda y que ahora estoy volviendo a leer porque me encanta. Se llama Cómo los inconformes mueven al mundo, de Adam Grant, así que siempre lo recomiendo porque es un libro que me fascina. La primera vez que lo nombran en el podcast y llevamos más Ah, de 30 episodios, no lo teníamos en la buenísimo. lista, ya lo sumamos, Luisina y yo las dos somos grandes lectoras y Adam Grant también lo seguimos en las redes, tenemos otros libros de él, eh, así que súper recomendadísimo. Y por último, para dejarles algo más, si tuvieras que darle un consejo a quien recién está emprendiendo, ¿qué le dirías? A quien recién está arrancando, conozco muchos en esa situación, muchas personas, una de ellas mi madre, que le mando un saludo muy grande, que está siendo emprendedora. Simplemente creo que el mejor consejo que les puedo dar es que tengan en claro su propósito, hagan algo que les haga bien, que les haga feliz, que no lo sientan como un peso y le dediquen el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, a eso que saben que por el lado emocional les suma. Después todo lo económico y todo eso, bueno, hablemos con contadores, hablemos con Luis para todo el tema legal y demás, pero en toda la parte emocional es lo más importante y es lo que te llena y te reconforta y es donde tenemos que dedicar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Así que eso me parece fundamental. Yo quiero Muchísimo, simplemente sí. dejar unas palabras de felicitaciones, porque la verdad que lo que has logrado con Empretienda es impresionante. Los números que has mostrado, pero en realidad lo que más me llama la atención es, y felicito, es cómo encontraste ese problema, cómo lo identificaste, viste este nicho que lo súper necesitaba y que la pandemia encima lo potenció a la necesidad. Entonces, admiro la capacidad de haber identificado ese problema y bueno, ni hablar de la ejecución y haber marcado metas e ir por toda la hora. Así que la verdad, felicitaciones. Y Muchísimas además, gracias. sumo que en un mundo de las startups y de tecnología que también está lleno de hombres, también tenemos muy pocas emprendedoras mujeres y sobre todo que tengan un éxito de esta manera, o sea, es admirable y un ejemplo inspirador para que nuevas mujeres se sumen a emprender en tecnología. Así que con todo eso te agradecemos, Ari, por tu tiempo y compartir tu conocimiento y experiencia en nuestro podcast Startupeando. Y con todo eso ya nos despedimos de la audiencia. Les recordamos que si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP o tenés un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar, este espacio lo pensamos exclusivamente para vos. En cada episodio de Startupeando te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema para que te inspires, aprendas y de esa manera puedas acercarte a tus objetivos. Puedes acceder a nuestro podcast suscribiéndote a nuestra web www.fundacioniniciativa.org.
youtube.com/podcast. Ahí van a encontrar todos los episodios de Startupeando. Estamos en Spotify, pero si se suscriben, van a recibir un correo todos los lunes con los episodios que vamos grabando y todas las novedades. También tenemos disponible un ebook que los invitamos para que si están pensando en empezar a emprender, puedan comenzar a hacerlo con una guía práctica. Si desean dejarnos sus consultas, dudas o nuevos temas que deseen escuchar, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Nos encuentran como Fundación Iniciativa. Y con todo esto, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chau, Ori. Chau, Lu. Chao, nos vemos.